¿Qué pasa, chicos? Bueno, en este vídeo vamos a ver sobre todo el tema de los acordes aplicados a la guitarra. Vamos a ver un poco la posición de la mano izquierda y vamos a coger, digamos, los acordes más comunes, que es coger las siete notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y vamos a ver tanto acordes mayores como acordes menores, ¿vale? Un poco la posición de cada uno de ellos y varias opciones que podemos tocarlos, algunos con cejilla, otros sin cejilla, ¿vale? Para que vayamos aprendiendo y después de este vídeo ya vamos a poder tocar gran parte de las canciones que escuchamos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con, en este caso, el acorde de do mayor y antes de eso vamos a recordar un poco cómo funciona. Entonces, un acorde, en este caso, van a ser acordes de 3 notas, ¿vale? Que también se llaman tríadas, por si lo veis o lo escucháis por ahí. Entonces, un acorde básicamente es, primero, la primera nota, la nota fundamental, es la que da nombre a todo el acorde. Entonces, en este caso, si vamos a hacer do mayor, la nota fundamental del acorde va a ser do, porque es la que le da nombre al acorde. Entonces, sobre esa nota fundamental vamos a contar una tercera y vamos a contar una quinta. Entonces, en este caso, en do mayor, si partimos de do y contamos una tercera, tenemos do, re, mi. Entonces, una nota va a ser do y otra va a ser mi. Y si contamos una quinta, comenzando en do, tenemos do, re, mi, fa y sol. Por tanto, el acorde de do mayor, las 3 notas van a ser do, mi y sol, que son las notas que yo voy a poder tocar en la guitarra, que vamos a ir cuerda a cuerda y ver pues qué nota vamos a tocar, si do, mi o sol, ¿vale? Solo esas 3 porque son las que pertenecen, en este caso, al acorde. Y también vamos a recordar que todos los acordes que vamos a tocar van a estar en estado fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un acorde, si la nota más grave que yo estoy tocando de ese acorde es la fundamental, en este caso, si yo a la hora de tocar el acorde de do mayor, la nota más grave es do, estoy tocando ese acorde en estado fundamental. Si en vez de tocar el do, la nota más grave fuese el mi o fuese el sol, ya no estoy tocando ese acorde en estado fundamental. Estoy tocando o en primera inversión, que es cuando la tercera del acorde es la más grave que yo estoy tocando, o segunda inversión, que es la quinta del acorde, ¿vale? Pero de momento ahora vamos a tocar acordes mayores y menores en estado fundamental, todos ellos. Entonces, do mayor, ¿vale? Que aquellos que hayáis practicado, pues ya lo habréis visto. Entonces, simplemente vamos a ir cuerda a cuerda y viendo un poco las notas que pertenecen al acorde. Entonces, repasamos rápidamente las notas al aire de la guitarra, que son muy sencillas. La primera al aire es el mi, siempre contando desde abajo hasta arriba. La primera cuerda es la de abajo, la segunda y así ascendiendo. Entonces, tenemos la primera cuerda es el mi al aire, la segunda cuerda al aire es el si, tercera el sol, cuarta el re, quinta el la y sexta el mi, ¿vale? Recordad que la primera y la sexta es la misma nota, es el mi. Entonces vamos a ir buscando esas 3 notas del acorde de do mayor. Entonces, primera cuerda al aire, el mi. Pues perfecto, podemos tocar la primera cuerda al aire porque pertenece al acorde. Segunda cuerda sería el si, pero el si no pertenece al acorde, por tanto vamos a buscar la nota que esté más cercana, que en este caso es el sol. Por tanto, la segunda cuerda vamos a tocar el primer traste, ¿vale? Tenemos primera al aire, segunda cuerda, primer traste. Ahora, tercera cuerda al aire es el sol, y el sol sí pertenece al acorde, por tanto, la tercera la podemos tocar al aire. Cuarta cuerda sería el re al aire, y el re no pertenece al acorde, por tanto vamos a buscar, en este caso, el mi, que es la nota que está más cercana y que sí pertenece al acorde, ¿vale? El mi. Y ya por último vamos a tocar la quinta cuerda al aire es el la y vamos a buscar la nota más cercana y en este caso, como vamos a tocar acordes en estado fundamental y va a ser la cuerda más grave que vamos a tocar, vamos a buscar el do, que está en el tercer traste de la quinta cuerda, ¿vale? Por eso la sexta cuerda no la vamos a tocar. ¿Por qué? Porque la sexta cuerda al aire es un mi. Entonces, si yo toco la sexta al aire, ya la nota más grave del acorde no es el do, es el mi. Por tanto, no estaría tocando el acorde en estado fundamental, sino en primera inversión. Por tanto, do mayor vamos a tocar desde la quinta cuerda hacia abajo. La quinta cuerda, tercer traste, que es la nota do. Cuarta cuerda, segundo traste, que es la nota mi. Tercera cuerda al aire. Luego, segunda cuerda, primer traste, que es el do. Y primera cuerda al aire, que es el mi. Entonces, si tocamos todas ellas
tenemos el acorde de Do mayor. Entonces, esa es la opción global. Ahora me dices, oye, pues yo estoy empezando y pues la posición de la mano izquierda no soy capaz. Un dedo se me va a una cuerda que toca el aire y suena sucio, no suena bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al final un acorde son 3 notas, por tanto, con 3 cuerdas podríamos tocar el acorde. Una opción, por ejemplo, sería pues tocar la quinta, la cuarta y la tercera. Quinta, tercer traste, cuarta, segundo traste, tercera cuerda al aire, Do, Mi y Sol. O las 3 primeras, por ejemplo, la Mi, la primera cuerda al aire, que es el Mi, la segunda, el primer traste, es el Do, y la tercera al aire, que es el Sol, al aire. Entonces podéis tocar. O las 3 primeras de abajo. ¿Vale? Al final lo ideal es intentar poco a poco ir añadiendo cuerdas y que nos sea cada vez más cómodo en la mano izquierda. Entonces, al final el objetivo es conseguir tocar el acorde entero. ¿Vale? El acorde entero es Do, Mi, Sol, pero al final poder tocar el número máximo, entre comillas, de cuerdas a la vez. ¿Vale? Esa es una opción. Otra opción, con la temida cejilla, pues sería, vamos a utilizar, recordad siempre que cuando toquéis con la cejilla vais a tocar con la parte lateral, nunca toquéis con el frontal, porque vais a hacer más fuerza, y si tocáis con la parte lateral no hace falta que hagáis tanta fuerza, porque el lateral tiene más parte de hueso, entonces ya de por sí es más dura, entonces vais a tener que aplicar menos fuerza para que suene bien. Si tocáis con la parte frontal os estáis complicando la vida sin necesidad ninguna. Entonces vamos a coger el dedo 1 de la mano izquierda, vamos a ponerlo un poquito lateral, ¿sabéis? Tocamos con esta parte del dedo, ¿vale? Esta parte lateral, hasta la quinta cuerda. Y luego vamos a coger, en este caso, el 2, el 3 y el 4 de la mano izquierda en el quinto traste, ¿vale? Entonces, primera, vamos a tocar la quinta cuerda, tercer traste con la cejilla, el dedo 1 de la mano izquierda, y luego el dedo 2, cuarta cuerda, quinto traste, el dedo 3 de la mano izquierda, tercera cuerda, quinto traste, y el dedo 4 de la mano izquierda, segunda cuerda, quinto traste. Y vamos a tocar desde la quinta hacia abajo. ¿Vale? Do, Sol, Do, Mi y Sol. Esa es otra opción que podéis tocar, ¿vale? Esta por lo general es más cómoda, sin la cejilla, pero si os es más cómodo porque luego vais a tocar acordes por esta zona, pues lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Entonces, ya tenemos una opción, Do mayor o Do mayor con cejilla, ¿vale? De todas formas, agregaré un PDF pues donde un poco las posiciones, los dedos que va con cada una de las posiciones del acorde y demás, ¿vale? Para que lo tengáis más claro. Pero aquí, pues nada, lo vais a poder aprendiendo a la vez que lo hacemos juntos. Vale, eso es Do mayor. ¿Qué pasa? Que ahora si queremos hacer Do menor, ¿vale? La guitarra tiene una ventaja que tiene, es que para cambiar de acordes mayores a menores, relativamente hay que cambiar pocas cosas. Incluso a veces solo con un dedo, una cuerda, ya pasas de un acorde mayor a un acorde menor. Y eso es una ventaja importante. Entonces, si ponemos la posición de Do mayor en la posición con cejilla, ¿vale? Veis que siempre intentar el dedo de la cejilla recostarlo un poquito de lado, no así, sino así, ¿vale? Que se vea un poco el perfil del dedo. Y luego, Do, Mi, Sol, pues lo que vamos a hacer es poner esta posición, que es muy parecida. Lo único que he hecho es cambiar la cuerda, la segunda cuerda. Entonces, esta posición es muy similar. Vamos a tener la cejilla igualmente, tercer traste hasta la quinta cuerda, eso no cambia nada. Y luego vamos a coger, ahora sí, el dedo 2 de la mano izquierda, lo vamos a poner en la segunda cuerda, en el cuarto traste, ¿vale? Y luego ya el dedo 3 y 4 va a estar en el quinto traste. El dedo 3, cuarta cuerda, igual que antes, y el dedo 4, tercera cuerda. Y igual que antes, desde la quinta cuerda, vamos a tocar todo. Entonces pasamos de Do mayor a Do menor. Y como veis, solo hemos cambiado un dedo, básicamente, de posición y de cuerda. Entonces ya tenemos Do mayor y Do menor. Vamos a por el siguiente nota, por ejemplo, el Re. El Re tenemos, pues tendríamos Re menor,
que es muy sencillito. El re menor es, vamos a tocar, bueno, antes de nada, do mayor dijimos que tenía las notas do, mi y sol. Do menor lo que va a cambiar es, tenemos el do, igualmente, estado fundamental, y el mi lo que vamos a hacer es que va a ser bemol, ¿vale? Al final, un acorde mayor y un acorde menor se define porque desde la fundamental hasta la tercera o tiene una tercera mayor o tiene una tercera menor. Las que tienen una tercera mayor, que es de do a mi, 4 semitonos, el acorde es mayor. Si tiene una tercera menor desde la fundamental hasta la tercera, pues el acorde es menor, ¿vale? No tiene, digamos así, mucha más historia, es simplemente saber eso. Entonces, do mayor tiene do, mi y sol, do menor tiene do, mi bemol y sol, y ahora vamos a ir con re menor. Re menor es muy sencillo, es re, si contamos una tercera sería luego el fa, re, mi, fa, y luego la quinta el la, ¿vale? Por tanto, re menor es re, fa, la. Y vamos a llevarlo a la guitarra, que es muy sencillo. Es simplemente, vamos a tocar, en este caso, primera cuerda, primer traste, ¿vale? Porque es el fa. Segunda cuerda, vamos a tocar el re, que está, segunda cuerda, tercer traste. Luego la tercera cuerda vamos a tocarlo en el segundo traste. Y por último, vamos a tocar, como vamos a tocar el estado fundamental, vamos a tocar la cuarta cuerda al aire, que es el re. Por tanto, ya tendríamos el re, la, re, fa. ¿Vale? El re, fa, la, que es el acorde de re menor. Entonces, tocamos la primera cuerda con el dedo 1 de la mano izquierda, segunda cuerda con el dedo 4 y en este caso yo toco la tercera cuerda con el segundo dedo de la mano izquierda. ¿Vale? Simplemente. Eso sería re menor. Ahora, re mayor es muy parecido, solo que el fa es sostenido. La nota del acorde en re mayor va a ser re, fa sostenido y la. Entonces, va a ser muy similar. Ahora, en este caso vamos a coger primera cuerda, vamos a tocar el segundo traste. Y vamos a utilizar el dedo 2 de la mano izquierda. Luego, segunda cuerda, tercer traste, que es el re. Y vamos a utilizar el dedo 3 de la mano izquierda. En la tercera cuerda vamos a utilizar el dedo 1 de la mano izquierda. En el segundo traste, que es el la. Y por último, igual que antes, el pulgar va a estar la cuarta cuerda al aire. ¿Vale? Entonces tenemos cuarta cuerda al aire, tercera cuerda, segundo traste, segunda cuerda, tercer traste y primera cuerda, segundo traste. Veis que cambia un poco la sonoridad de re menor a re mayor. ¿Vale? Generalmente, pues eso, unos tienden a un poquito más triste o así, y los acordes mayores pues dan un poquito más sensación de alegría, ¿vale? Un matiz un poco distinto de uno a otro. Entonces ya tenemos do mayor, do menor, re mayor y re menor, o sea que ya tenemos bastante.